Soy Addison Wayase, ingeniero de software senior de 35 años y vivo en Phoenix, Arizona. Durante 12 años consecutivos he estado enviando dinero a mi familia en Raleigh, Carolina del Norte. Entre $1,200 y $1,800 al mes, a veces más cuando la situación se ponía difícil. Cientos de transferencias, decenas de miles de dólares. Nadie fuera de mi cuenta bancaria lo sabía. El otoño pasado volé para la cena dominical de siempre. Todo parecía normal hasta que mi mamá me miró directamente y dijo: «Dejas que todos te pasen por encima. Tu hermano es el que realmente nos mantiene, no tú». Yo pregunté con calma: «¿Y el dinero que les envío cada mes?». Mi mamá se quedó en blanco. «¿Qué dinero?». Mi hermano Parker se quedó completamente inmóvil, el tenedor congelado a medio camino de la boca, la cara pálida como nunca lo había visto. Toda la sala contuvo la respiración. Ese instante cambió todo. Si eres nuevo aquí, suscríbete y activa la campana. Esta historia explota en los próximos minutos y no querrás perderte cómo termina. Vamos a empezar. Esa cena dominical se sentía igual que todas las que había volado a casa a lo largo de los años. La casa todavía olía a pollo asado recién salido del horno, a mantequilla derritiéndose en el puré de papas y un ligero toque ahumado del gravy que mamá siempre deja un poquito demasiado tiempo en la estufa. Desde la sala, el partido de los Panthers retumbaba a todo volumen porque papá se niega a bajar el televisor, incluso mientras todos pasábamos los platos. Hablábamos de cosas sin importancia: el vuelo desde Phoenix, el nuevo perro de la casa de al lado que no dejaba de ladrar, lo caluroso que había sido el otoño en Raleigh. Todo era fácil, cómodo, casi nostálgico. Entonces mamá dejó el tenedor con un clink suave que de alguna manera silenció toda la sala. Me miró directo, con los ojos firmes y seguros, y dijo la frase que claramente había guardado durante meses: «Dejas que todos te pasen por encima. Tu hermano, Parker Wayase, 30 años, y el único que realmente mantiene a esta familia a flote, se encarga de nuestros gastos, no tú». Las palabras me golpearon más de lo que esperaba, pero no dejé que se notara. Coloqué el vaso de agua de nuevo sobre el posavasos, la miré a los ojos y pregunté la única cosa que había ensayado durante años: «¿Y el dinero que les envío cada mes?». La expresión de mamá se quedó completamente en blanco, como si alguien hubiera borrado todos los guiones que había preparado. Finalmente, con voz más pequeña que nunca la había escuchado: «¿Qué dinero?». Al otro lado de la mesa, Parker se congeló por completo. El tenedor, suspendido a medio camino, dejó caer un pedazo de pollo en su plato. Sus ojos se abrieron y se abrieron de nuevo, y todo el color de su cara desapareció tan rápido que pensé que podría deslizarse de la silla. Papá siguió masticando un par de segundos más, luego se detuvo, mirando el mantel como si pudiera darle una vía de escape. 5 largos segundos de silencio total. Los únicos sonidos eran el zumbido bajo del lavavajillas y el rugido lejano de la multitud en la tele celebrando un touchdown que ya no nos importaba. Saqué mi teléfono, abrí la app del banco, subí el volumen y lo puse en el centro de la mesa para que la voz llegara a todos los rincones. Empecé a leer lento y deliberadamente cada transferencia. 1 de octubre, $1,800 a la cuenta familiar Wayase. 1 de septiembre, 1,500. 15 de agosto, 1,200 con nota, copago médico de papá. 31 de julio, 1,800 de nuevo. Dejé que la voz robótica siguiera, fecha tras fecha, cantidad tras cantidad, mientras la temperatura en la sala parecía bajar 10 grados. La boca de mamá se movía sin producir palabra. Papá finalmente tragó y dejó el tenedor como si pesara 100 kilos. La mano de Parker empezó a temblar. El tenedor vibró lo suficiente para que el pedazo de pollo cayera en su plato. Cerré la pantalla, puse el teléfono boca abajo entre la salera y la salsera y levanté la mirada. Nadie se movió, ni siquiera parpadeó. «Regreso el próximo fin de semana», dije con voz tranquila. «Traeré todo el archivo de 12 años en mi laptop. Cada transferencia. Prepárense». No levanté la voz, no golpeé la puerta. Simplemente caminé por la sala, pasé junto al televisor aún encendido, tomé mis llaves del gancho y las dejé ahí, junto a la comida enfriándose y el lavavajillas que nunca termina. Hace 12 años, el mundo entero se dio vuelta de un día para otro. Papá llegó un viernes con una sola caja de cartón y la noticia de que la empresa a la que había dado 25 años lo dejaba ir. La hipoteca ya estaba 2 pagos atrasada y el banco enviaba cartas grandes y aterradoras que nadie quiere abrir.
Yo tenía 23 años, todavía oliendo a ramen barato y nervios de recién graduado, y acababa de empezar mi primer trabajo real en tecnología en Phoenix. Esa misma noche, mamá me llamó llorando tan fuerte que apenas podía entenderla. Repetía que perderían la casa si no ocurría un milagro pronto. A la mañana siguiente configuré la primera transferencia automática, $800 cada mes. Pocos años después, mi sueldo empezó a crecer más rápido de lo que esperaba. Los pagos se actualizaron, 1,200, luego 1,500, hasta llegar a 1,800 una vez que me convertí en ingeniero senior. Nunca anuncié los incrementos, solo ajustaba el pago cuando mamá enviaba un mensaje a medianoche sobre el dolor de espalda de papá o el coche haciendo ruidos raros. Mientras tanto, Parker perdió su licencia de bienes raíces 2 veces seguidas. Las ventas desaparecieron y en lugar de buscar algo más, regresó a su cuarto de infancia para quedarse. De repente, mamá tenía su nueva frase favorita: Parker se encarga de todo el dinero ahora. Yo lo escuché de familiares y vecinos y decidí que el silencio era más barato que una pelea. Pero luego llegaron pedidos más grandes. Un verano, las tarjetas de crédito de mamá estaban al límite por cuentas médicas y otros gastos. Nos estamos ahogando, decía un mensaje con emoji llorando. 2 días después, envié $6,000 y pagué todo de una sola vez. 8 días después, Parker llegó a la casa con un Jeep Wrangler negro 2018, todos los extras y llantas nuevas. Publicó en Instagram: finalmente puedo devolverle a los padres que lo sacrificaron todo por nosotros. Vi la foto en mi departamento en Phoenix, hasta que la pantalla se apagó. Luego cerré la app y me fui a dormir. Tiempo después, una tormenta destruyó la mitad del techo de la casa. El seguro cubrió la mayoría, pero el deducible era brutal. Papá y mamá volvieron a llamar llorando. Envié $3,800 a la mañana siguiente. Los contratistas llegaron a la semana y Parker inundó sus redes con fotos de él en la escalera, sonriendo orgulloso. No dejaba que mamá y papá se preocuparan. Yo veía las fotos mientras mi corazón se hundía un poco más con cada swipe. Mamá contaba la misma historia a cualquiera que quisiera escuchar: Parker se encarga de todo ahora. Cada vez que escuchaba eso, el cuchillo se enterraba un poco más profundo. Después vino el viaje a Las Vegas. Mamá envió un mensaje corto: tu papá necesita un descanso. La espalda lo está matando. Encontramos una buena oferta: 4 boletos de avión, 5 noches en el Bellagio, asientos en el Cirque du Soleil, todo el paquete. $6,000 salieron de mi cuenta esa misma semana. 2 días después de que regresaron, Parker publicó un carrusel en Instagram: los 4 frente a la fuente por la noche, copas de champaña levantadas. Pie de foto: llevamos a los papás de vacaciones, algo que nunca pudieron tener. Los amo más que a nada. Los comentarios se llenaron de emojis de corazón y gente llamándolo hijo del año. Leí todo eso mientras comía pizza fría a las 2 de la mañana y sentí que algo dentro de mí empezaba a romperse. A papá siempre le había encantado el golf, pero nunca pudo comprarse los buenos palos. Un día del padre, Parker anunció una membresía anual completa en el club de campo de la zona, con greens impecables y el restaurante del que todos presumen. $5,000 directos de mi tarjeta. Papá me mandó un mensaje que solo decía: gracias, cariño. Y lo miré un largo rato antes de responder con un emoji de pulgar arriba, porque, ¿qué más se podía decir? Parker necesitaba lucir profesional para reactivar su carrera en bienes raíces: trajes nuevos, zapatos nuevos, el último Apple Watch para estar conectado con sus clientes. $3,500 en una tarde en el centro comercial. Se puso todo en las siguientes fotos de sus propiedades: blazer impecable, sonrisa perfecta, reloj captando la luz justo como quería. Los pies de foto siempre mencionaban que estaba construyendo algo real para la familia. Para entonces, la tristeza se había convertido en una ira lenta y constante que vivía bajo mi piel todos los días. Me despertaba a las 3 de la mañana calculando cuántas horas había trabajado para pagar esa alberca, ese viaje, esa ropa, mientras todos en casa aplaudían a Parker como salvador. La injusticia se me quedaba atorada en la garganta, imposible de tragar o escupir. Dejé de contestar los mensajes casuales de mamá con algo más largo que un simple bien. Silencié las historias de Parker para no ver otra publicación más agradeciéndose a sí mismo, pero seguí enviando dinero mes a mes porque detenerme me daba más miedo que quedarme callado, y eso también me hacía odiarme un poco.
La ira seguía creciendo, silenciosa y paciente, esperando el momento en que finalmente no tuviera donde esconderse. 2 semanas antes de esa cena dominical, todo explotó. Mi mejor amiga, Regan Knight, voló desde Seattle solo para pasar un fin de semana largo conmigo en Phoenix. Habíamos sido cercanas desde nuestro primer trabajo juntas y siempre sabía cuando necesitaba un respiro de mi propia cabeza. Ese viernes por la noche pedimos comida tailandesa, abrimos una botella de vino barato y terminamos en mi balcón viendo las luces de la ciudad mientras yo me desahogaba sobre la última ronda de locuras familiares. Creí que lo mantenía ligero, solo quejándome como siempre, hasta que Regan dejó su copa con fuerza haciendo temblar la mesa. «Espera», dijo frunciendo el ceño. «Corre esos números otra vez despacio». Reí al principio pensando que bromeaba, pero no sonreía. Abrí la hoja de cálculo que había mantenido oculta en una carpeta protegida con contraseña, la que actualizaba desde hace años sin mostrarle a nadie. Giré la laptop para que pudiera ver la pantalla y empecé a recorrer desde la primera transferencia de $800 hasta la más reciente de $1,800. Regan se inclinó, leyendo línea por línea, su expresión pasando de curiosidad a asombro y luego a algo que parecía pura furia. Cuando apareció el total al final, se levantó de la silla. «Addison, les has enviado más de $220,000. Lo dijo medio susurrando, medio gritando, como si no supiera si llorar o tirar la laptop por el balcón. Intenté restarle importancia, murmurando algo sobre que se acumuló con el tiempo, pero no lo aceptaba. Tomó la laptop, abrió la calculadora y pasamos 3 horas en el balcón desglosando todo año por año. Aumentos de sueldo, bonos, emergencias de $500, los gastos grandes de la alberca, el Jeep, Las Vegas. Cada columna que agregábamos hacía que el número subiera más y la mandíbula de Regan se apretaba cada vez más. A las 2 de la mañana, cerró la laptop de golpe y me miró. «Esto ya no es apoyo», dijo con la voz temblando de una ira que nunca le había escuchado. «Esto es robo. Te están robando mientras le dicen al pueblo entero que tú eres el egoísta y que lo permites». Abrí la boca por costumbre para defenderlos, pero no salió nada. Por primera vez, la verdad estaba entre nosotros, demasiado pesada para ignorarla. Regan no durmió esa noche. La escuché caminar por la sala, murmurando, abriendo y cerrando su teléfono. A las 6:30 entró a mi habitación con café en una mano y la laptop en la otra. «Reservé 2 boletos a Raleigh», anunció. Sin saludo, sin suavidad. «Mañana en la tarde nos vamos. No vuelves a entrar a esa casa solo nunca más». Mi corazón empezó a latir rápido. «Regan, yo no puedo simplemente». «Si puedes y lo harás», me interrumpió, sentándose al borde del colchón como solía hacer cuando hacíamos maratones de trabajo. «Yo voy contigo. Me siento en el coche si quieres, me paro detrás de ti todo el tiempo, lo que necesites». Pero esto se acabó, ya no cargas sola. Algo dentro de mí, tenso durante años, finalmente se aflojó un poco. Las lágrimas llegaron sin aviso, calientes y rápidas, y Regan me abrazó como si fuera la primera cosa honesta que había tocado en mucho tiempo. Cuando pude respirar de nuevo, asentí contra su hombro. «Está bien», susurré. «Vamos». Al mediodía del día siguiente estábamos en Sky Harbor haciendo check-in para el vuelo que cambiaría todo. El viernes siguiente llegamos a Raleigh poco después del almuerzo. Regan rentó el coche mientras yo guardaba silencio, la MacBook pegada al pecho como una armadura. No hablamos casi nada en el camino a la casa. Solo me tomó la mano una vez, y eso fue suficiente. Llegamos a las 7:30 de la tarde. Desde la ventana de enfrente se veía el resplandor azul de Netflix en el televisor de 75 que papá compró el año pasado. Todos estaban en el sofá, mamá bajo su manta favorita, papá en su sillón reclinable, Parker tirado en el love seat con un tazón de palomitas. Noche familiar normal. Nada fuera de lo ordinario. Respiré profundo, entré directo sin tocar la puerta, Regan un paso detrás. Mamá fue la primera en mirar. «Llegas temprano. No te esperábamos». No respondí. Crucé la sala, me arrodillé frente al mueble del televisor y conecté el cable HDMI de mi MacBook al puerto. La pantalla parpadeó, luego reflejó exactamente lo que estaba en la laptop. Parker se enderezó lentamente. «¿Qué estás haciendo?» Abrí el archivo maestro de Excel que había pasado toda la semana perfeccionando, 12 años, cada transferencia, cada nota, cada dólar. Hice pantalla completa y los enfrenté. La primera diapositiva era simple,
Texto blanco sobre negro. Total enviado, 223.470 pesos con 18 centavos. Mamá hizo un pequeño sonido confundido. Papá se inclinó hacia adelante. Parker quedó totalmente inmóvil. Pasé a la siguiente diapositiva y empecé a leer en voz alta. Voz fría, plana. Sin gritos. Sin lágrimas. 6,000 pesos deuda de tarjeta de crédito pagada de un solo golpe. 26,000 pesos Jeep Wrangler 2018 a nombre exclusivo de Parker. 3,800 pesos reparación del techo tras la tormenta. 20,000 pesos alberca y patio de concreto. 6,000 pesos viaje a Las Vegas para 4 personas, suite Bellagio y Sous. 5,000 pesos membresía anual de golf para papá. 3,500 pesos vestuario y Apple Watch para Parker. Cada línea con captura de pantalla del banco, fecha, cantidad exacta y nota que me enviaron en su momento. La sala permaneció en silencio, solo el clic suave del trackpad al avanzar. Cuando la última diapositiva mostró el gráfico acumulado subiendo año tras año durante 12 años, cerré la laptop a medias y los miré. Parker encontró la voz primero, débil y temblorosa. Nunca te lo pedí. Lo corté sin levantar la voz, mirándolo fijo. Exacto. Y ya terminé. Abrí la app del banco en mi teléfono frente a ellos. Mostré la pantalla, cancelé cada transferencia programada, eliminé mi nombre de la cuenta conjunta, de la cuenta de apoyo de la hipoteca, de todos los pagos automáticos que había cubierto durante años. Cada ping de confirmación resonaba en la sala como un disparo. Mamá empezó a llorar fuerte, alcanzándome. Addison, por favor. No puedes hacer esto. Somos familia. Papá se levantó, cara roja, señalando la puerta. Sal de mi casa si vas a actuar así. Parker solo miraba la pantalla en blanco, la boca abierta y cerrándose sin que saliera palabra. Desconecté el cable, cerré la MacBook y la guardé en mi bolsa. Regan no dijo ni una palabra en todo momento. Simplemente estuvo detrás de mi hombro, como un muro silencioso en el que apoyarme. Los miré por última vez, no más dinero, no más emergencias, no más nada jamás. El llanto de mamá se convirtió en un verdadero grito. Papá seguía gritando sobre respeto y gratitud, pero las palabras se mezclaban. Giré, caminé hacia la puerta principal con Regan a mi lado. Salimos a la cálida noche de Carolina del Norte, cerramos la puerta detrás de nosotros y no miramos atrás. Lo último que escuché antes de que el pestillo se cerrara fue a mamá gritar mi nombre como si el mundo se acabara. Por primera vez en 12 años, el mundo no se estaba acabando, finalmente estaba comenzando. 9 meses después, las consecuencias llegaron justo a tiempo. Sin los 1,200 pesos a 1,800 pesos que antes caían como reloj cada mes en su cuenta, el pago de la hipoteca se perdió la primera fecha, luego la segunda, luego la tercera. El banco no perdió tiempo, un grueso aviso de preejecución apareció pegado en la puerta antes de que alguien siquiera supiera cómo reemplazar mi dinero. El mercado de vivienda en Raleigh seguía fuerte, así que lograron poner la casa en venta y venderla en 6 semanas, recuperando lo suficiente para cubrir tarifas. Sin ganancia, sin pérdida, simplemente desapareció. Se mudaron a un departamento viejo de 2 habitaciones en un complejo antiguo en Maynard Road, en Kerry. Las paredes eran delgadas, la alfombra olía a humo viejo, y Parker reclamó el sofá de la sala porque no había otro lugar para dormir. El Jeep Wrangler desapareció un fin de semana del estacionamiento. En su lugar apareció un Honda Civic 2014 plateado, abollado con casi 200,000 millas. Parker empezó a trabajar con DoorDash y Amazon Flex, a veces entregando a las 2 o 3 de la mañana, faros cortando las calles vacías mientras perseguía cada pago solo para cubrir renta y comida. Mamá descubrió Facebook Marketplace y pasó los días fotografiando lo que aún tenía valor: el comedor, los palos de golf de papá, su vajilla fina, los muebles de patio que antes Parker presumía orgulloso. Pieza por pieza, el pasado se vendió a extraños por una fracción de lo que yo había pagado originalmente. La espalda de papá empeoró con el nuevo estrés. Caminaba a las citas médicas con un bastón, ahora sufriendo cada vez que se levantaba del sillón desgastado que apenas cabía en la sala del nuevo departamento. Yo me enteraba de todo como uno se entera de tormentas lejanas, por capturas de pantalla y chismes que flotaban en grupos de chat a los que nunca pedí ser añadido. Regan vigilaba los registros públicos por mí y me enviaba actualizaciones breves. Nada dramático, solo hechos: la casa vendida, la nueva dirección registrada, el título del Jeep transferido.
Eso era suficiente. Hasta que una mañana de domingo apareció un largo mensaje de la tía Caroline. Comenzaba con la típica culpa sobre la familia uniéndose en tiempos difíciles y terminaba con una súplica: ayudar a tus padres una vez más. Están realmente en problemas y demasiado orgullosos para pedir ayuda. Lo leí una vez en la caminadora del gimnasio en Phoenix, pulgar suspendido sobre la pantalla. Cuando terminé, toqué bloquear y seguí corriendo, escuchando el ritmo de mis pasos más fuerte que cualquier respuesta que hubiera podido escribir. Parker intentó LinkedIn una vez, un post cuidadosamente redactado sobre nuevos capítulos y aprender el valor del trabajo duro, con foto incluida, él en el Civic sosteniendo bolsas de entrega. Los comentarios fueron educados pero escasos. Algunos amigos de la secundaria le dieron like y siguieron su camino. Mamá publicaba actualizaciones ocasionales también, fotos de ropa en liquidación o de ofertas en el supermercado, siempre con pies de foto sobre aprovechar al máximo las cosas. Papá dejó de publicar completamente. Yo nunca respondí nada. Mi teléfono permaneció en silencio respecto a ellos, y el silencio se sintió más limpio que cualquier conversación que pudiéramos haber tenido. 9 meses en la vida que habían construido con mi dinero desaparecieron por completo, reemplazados por algo más pequeño, más ruidoso y mucho más honesto. Por primera vez en más de una década, cada dólar que ganaba se quedaba en mi cuenta. Cada fin de semana me pertenecía. Cada noche dormía sin el peso de la emergencia de otra persona sobre mi pecho. No sentí triunfo. Tampoco culpa. Solo libertad. Un año después, mi vida no se parecía en nada a antes. Me ascendieron a Senior 2 con un aumento del 38%, haciendo sonreír a mi contador por primera vez en la vida. 2 meses después, cerré la compra de un condominio de 2 habitaciones en el piso 23, en el centro de Phoenix, ventanas de piso a techo, balcón con vista al sur, de esos que hacen olvidar Carolina del Norte por completo. Pagué el 20% de entrada en efectivo y aún me sobraba para amueblarlo exactamente como quería. No más rentas. No más esperar a que la emergencia de alguien más decidiera mi futuro. Reservé un viaje de 10 días a Hawái en marzo, sola, y luego 2 semanas en Japón con Regan en septiembre. Pagaba todos los vuelos, hoteles y cenas increíbles sin revisar una sola vez mi saldo ni preocuparme si un mensaje a las 2 de la mañana cancelaría todo. Mi teléfono permanecía en silencio, en el mejor sentido posible. Las actualizaciones de casa seguían llegando en pequeñas gotas que nunca pedí. Un mensaje de voz largo de una amiga del Bridge Club de mamá, diciendo que se sentía terrible porque Parker le había entregado el pedido del supermercado a medianoche, ojos rojos, aún con la sudadera del instituto. Otro vecino reenvió capturas de pantalla de las publicaciones de mamá en Marketplace, el sillón de cuero, la parrilla de patio, incluso las luces que antes iluminaban el jardín. Papá empezó a usar caminador en los días malos, a veces silla de ruedas cuando el dolor era intenso. Alguien más mencionó ver a los 3 en el supermercado de descuento, discutiendo sobre cuál cereal era más barato. Escuché los mensajes de voz, leí las capturas de pantalla, luego borré todo y bloqueé los números. No por despecho, solo porque había terminado de cargar con historias que ya no me pertenecían. Algunas noches, me paraba en mi nuevo balcón con una copa de vino, viendo la ciudad brillar abajo, y me daba cuenta de que hacía más de 12 meses que no sentía miedo en el estómago. No más mensajes de necesitamos ayuda. No más culpa al comprar boletos para un concierto o reservar un día de spa. Solo tranquilidad, limpia, ganada, silenciosa. Aún pienso en el dinero, a veces más de 220,000 pesos enviados a lo largo de 12 años mientras ellos sonreían para las fotos y le decían a cualquiera que yo estaba demasiado ocupada o lejos para preocuparme. Pienso en las fiestas en la alberca, los viajes que presumían, el jeep, la membresía de golf, la ropa, todo pagado con horas extra. Nunca recuperé el sueño perdido, nunca puse al día mi descanso. Pero ya no siento ira. La ira se consumió entre el cierre del condominio y ver el amanecer sobre Phoenix, con mi propio dinero, a mi nombre. Me siento segura. La verdad sin rodeos, la familia no es un cheque en blanco. Amar no es un cajero automático infinito. El apoyo va en ambos sentidos o no es apoyo. Yo di todo durante más de una década. Fui capaz, dispuesta y lo suficientemente ingenua para creer que el silencio era paz. Ellos lo tomaron todo, lo gastaron en sí mismos y aún me pintaron como la hija fría y distante que nunca ayudaba. El banco está cerrado para siempre.
Si estás viendo esto y alguna vez te sentiste como la única persona sosteniendo a todos mientras te llaman egoísta, escucha bien, tienes derecho a detenerte. Tienes derecho a elegirte a ti misma, tu dinero, tu tiempo, tu paz. Esos son tuyos primero. Ellos perdieron una casa que nunca pagaron de verdad. Yo gané una vida que finalmente me pertenece. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia tocó algo en ti, te hizo pensar 2 veces o te dio una chispa de valor, deja un comentario y cuéntame. Leo cada uno. Y recuerda, a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es cerrar la puerta y no mirar atrás.